Nos encontramos en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. El gobierno de Chile, la Fiscalía e incluso las empresas madereras están pidiendo 10 años de cárcel para el Lonco Ñirripil y el Huerquén Pichunguala. Se está acusando de extorsión a 2 representantes de comunidades tradicionales, criminalizando su labor de ser huerquén y lonco. Pero lo cierto es que este tipo penal de extorsión no corresponde con los hechos que pasaron y más que nada lo que busca es encarcelar la lucha social y la protesta por la recuperación territorial. Se planifican 4 días de juicio hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, se han reducido las jornadas. Esperemos que mañana va a pasar la prueba del Ministerio Público, el miércoles de la defensa, para poder terminar el día jueves con un veredicto o eventualmente el día miércoles en la tarde. Está siendo acusado por los delitos de extorsión y amenaza, producto de un proceso de recuperación territorial que ocurrió en la comuna de Lautaro el año 2022. Este juicio es probable que pueda durar un poco menos de lo presupuestado. Hoy día avanzamos, la verdad, bastante rápido. Los hechos que se le involucran no son más que la expresión de negociaciones o búsqueda de diálogos, de acuerdos, de tender puentes para poder justamente resolver problemas más que crearlos. Aquí lamentablemente se utilizó de mala forma por parte de los dueños de este fondo, de un contratista forestal, las actuaciones del Lonco para llevarlas hacia la criminalización, y esto ha motivado un proceso de ya 1 año de prisión preventiva. Mari Compuche, Mari Pulonco, Pumachi, Puhuechafe, Huelquén. Mi nombre es Jonathan Meligüen. Hoy en día nos hemos autoconvocado acá afuera de los tribunales de Temuco, viniendo a acompañar a nuestras autoridades tradicionales, Lonco Guillermo Ñirripil, Huelquén José Pichunguala, que hemos llegado hasta la Guarria, Temuco Guarria, respaldando la inocencia de nuestros peñis. Hacemos una invitación a distintos territorios a que nos puedan acompañar estos días de proceso que se le está llevando a los peñis. Acá vamos a formar un campamento aquí para acompañar y no dejar solo a nuestros peñis.